Ok, vamos a comenzar la clase de hoy. Es acerca de otros grupos sanguíneos distintos del ABO y el RH, porque existen muchísimos que tienen una importancia clínica que debemos estudiar. Así que tenemos algunos objetivos planteados para este tema. Dentro de ellos es que necesitamos saber cuál es la importancia clínica o esa significancia de encontrar anticuerpos irregulares, enumerar y describir antígenos y anticuerpos producidos por cada uno de los sistemas que vamos a ver, conocer cuál es la frecuencia de cada antígeno con sus fenotipos y vamos a hablar un poco acerca del efecto de dosis y vamos a comprender. Muy bien. Dentro de los temas que nosotros vamos a ver, pues vamos a hablar primero generalidades de los sistemas sanguíneos. Existen cerca de 30 sistemas de grupos sanguíneos con alrededor de 270 antígenos. Aquí tenemos una lista, datos de la NCBI, donde menciona todos los antígenos o grupos sanguíneos que existen y que se han descubierto hasta la actualidad. Recordemos que cada grupo está compuesto por una serie de antígenos y por eso menciona de que es alrededor de 270 antígenos. Muy bien. Esos antígenos se pueden clasificar como antígenos de alta incidencia o de baja incidencia. ¿A qué se refiere esto? Bueno, los de alta incidencia son los antígenos que están presentes en casi todas las personas. Esos antígenos que la mayoría de nosotros tenemos. Sin embargo, hay algunos de baja incidencia que se encuentran en muy pocas personas. Las frecuencias varían mucho de acuerdo al grupo étnico. Vamos a ver algunos sistemas, algunos antígenos que son muy frecuentes en razas afrodescendientes, otras son en asiáticos, otros son de tipo privado, es decir, que solo pertenecen a cierto grupo de familia o grupo de raza. Los antígenos se han identificado a través de la detección de los anticuerpos en el suero. Y la importancia clínica de por qué es importante investigarlos o cuáles son importantes en investigar. Todos los anticuerpos que nos interesan investigar son los que tienen la posibilidad de ocasionar destrucción de matices transfundidos, es decir, una hemólisis posttransfusional, o todos aquellos que son capaces de atravesar la placenta y producir una enfermedad hemolítica del recién nacido. Si ese antígeno es capaz de producir alguno de estos dos, entonces nosotros vamos a decir que ese antígeno es de importancia clínica, o que ese anticuerpo también. Muy bien, todos estos sistemas sanguíneos se encuentran distribuidos no solamente en los eritrocitos, sino que también pueden ser encontrados en distintos tejidos o en distintas zonas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si vemos la imagen, vamos a encontrar que el antígeno ABO se encuentra presente en el hígado, en los riñones, que se encuentran en los pulmones e incluso en los huesos. Y así cada sistema. Si bien no vamos a memorizar dónde se ubica cada uno de estos, sí debemos saber que ellos se encuentran distribuidos no solamente en la superficie del glóbulo rojo. Otra cosa de importancia es saber que los que están en los glóbulos rojos cumplen una función, cada grupo sanguíneo. Y aquí tenemos apenas algunos ejemplos de ellos. Por ejemplo, hay algunos que son receptores de citosina, otros, por ejemplo, si nosotros vemos estos acá, son enzimas de superficie celular, los del sistema KEL, y los del sistema KIS, que es este que está aquí, que se llama JK, son proteínas de transporte de membrana. Entonces no están sobre los eritrocitos solo para complicar las transfusiones, sino que tienen una función específica sobre la membrana del eritrocito. Hay algunos que atraviesan la membrana en varios pasos y hay otros que están colocados solamente sobre la membrana de los eritrocitos. Muy bien. Entonces, ¿qué sistema vamos a estudiar? Vamos a estudiar solo aquellos que han presentado importancia clínica y solamente dentro de ellos los más relevantes y más importantes. No vamos a estudiar los 30 sistemas. Entonces, dentro de esos tenemos el sistema P, el sistema MNS, el sistema Lutheran, el sistema XG, el Lewis, KEL, Duffy, KIR y el sistema I. Esos serán los sistemas que vamos a estudiar. Vamos a comenzar por el sistema P. El sistema P fue descubierto por Carl Steiner y Levine en 1927, 27 años después de que se descubriera el sistema ABO, y la ISBT, o la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea, le ha asignado un número, y este es el número 003. El sistema ABO es el número 001.
Y aquí tenemos entonces el número 3. El único antígeno propio de este sistema es el antígeno P1. Sin embargo, cuando se descubrieron, se creyó que los antígenos P, el antígeno PK y el antígeno LUKE pertenecían al sistema P. Con el tiempo se dieron cuenta que tenían similitudes, pero no eran parte del mismo sistema. Y entonces los antígenos P, PK y LUKE, aunque se estudian junto al sistema P1, no forman parte del sistema P1, sino que forman parte de una colección de globócidos que son ubicados en el número 209 por la ISBT. Muy bien, siguiendo con este sistema, nosotros vamos a encontrar que está conformado por una sustancia muy similar o deriva de la misma sustancia a la sustancia fundamental con que se producen los antígenos A y B. Habíamos aprendido anteriormente que los antígenos A y B se van a colocar sobre la sustancia H. Y la sustancia H está formada por una fucosa más una cadena fundamental, una sustancia fundamental que por el momento la llamaremos un paraglobósido. Para formar el antígeno P1 se utiliza también la misma sustancia fundamental que se utiliza para formar la sustancia H. Y para formar el antígeno PK y el antígeno P también se utiliza estas sustancias. Por eso que todos están muy íntimamente relacionados. Aquí tenemos el paraglobósido, que se vuelve sustancia H cuando se añade una fucosa. Si se añade un azúcar galactosa al final de la cadena, entonces vamos a tener el antígeno B. Pero si en vez de la fucosa lo que tenemos es 2 galactosas, vamos a tener el antígeno P1. Entonces aquí es donde vemos que son estructuras bastante similares entre todas ellas. Este antígeno P1 son glicoesfingolípidos y están poco desarrollados al nacer. ¿Por qué es interesante saber que están poco desarrollados al nacer? Bueno, porque significa entonces que si el recién nacido no los posee, no posee este antígeno, entonces su madre no va a poder generar anticuerpos contra él y por lo tanto no hay posibilidad de una enfermedad hemolítica del recién nacido. Estos antígenos, los antígenos P1, pueden tardar hasta 7 años de vida para poder ser formados en la superficie del eritrocito. Otro dato importante que necesitamos saber es que cuando se almacenan células en eritrocitos, los antígenos P1 se deterioran muy fácilmente. Es importante señalar esto porque cuando tenemos estos reactivos que tienen los antígenos encima, deberíamos recordar que es posible que no detectemos un anticuerpo P1 si las células están ya en un estado muy viejo. Estos no se destruyen con el uso de enzimas, es decir, que si usamos enzimas como bromelina, papaína, tripsina, ficina, no se van a destruir los antígenos P1, sino que estos permanecen. Y otro dato interesante es que también se encuentran en el plasma y en el quiste atídico, o sea, no son propios de los glóbulos rojos, ni siquiera son propios de los seres humanos, sino que también se puede encontrar el antígeno P1 en el quiste atídico del equinococos. Entonces, cuando se hacen estudios y se necesita antígeno P1, podemos usar el quiste hidatídico porque ahí está presente el antígeno también. Es una fuente del antígeno para cuando necesitamos antígeno P1. Muy bien, ¿qué fenotipos tenemos? Hay distintos fenotipos, los tenemos aquí enumerados en la columna del lado izquierdo. Dentro de ellos tenemos el fenotipo P1 y este fenotipo expresa los siguientes antígenos, el antígeno P1, el antígeno P y el antígeno PK. Es decir, tiene todos los antígenos del sistema, ¿verdad? Y por lo tanto no forma anticuerpos contra nada, no forma anticuerpos contra ninguno porque posee todos los antígenos. Este es el fenotipo más frecuente tanto en raza blanca como en raza negra. En la mayoría de población los tiene. Sin embargo, el segundo fenotipo que tenemos aquí, que es el P2, este posee solamente los antígenos P y PK. Si nos fijamos, a diferencia del P1, el fenotipo P2 no posee el antígeno P1. Por lo tanto, este sistema, este fenotipo, va a producir anticuerpos contra aquello que no tiene. Entonces, el anticuerpo que forma es el anticuerpo de tipo anti-P1.
Este es un poquito menos frecuente, sin embargo, tiene una alta prevalencia todavía, 21% en blancos y un 6% en raza negra. Entonces, podemos ver que P1 y P2 se asemejan a lo que sería A1 y A2 en el sistema ABO, porque cuando estudiábamos A1 y A2 aprendíamos que A1 conforma el 80% de la población y A2 entonces representaba el 20% de la población, ¿verdad? Y que si no se era uno, será el otro, y que los otros fenotipos que existían, A3, AX, AL, AM, eran mucho más raros. Sucede exactamente aquí lo mismo. El P minúscula no posee ninguno de los 3 antígenos que vimos anteriormente. Por lo tanto, forma un anticuerpo muy extraño contra los 3 antígenos, contra P, contra P1 y PK. Es muy raro expresar esta condición. Y así sucesivamente con cada uno de los otros antígenos vamos a encontrar lo mismo. P1K posee antígeno P1 y PK, pero va a formar anticuerpos contra anti-P, que es el antígeno que se encuentra ausente. Todos estos anticuerpos que son muy raros, estos que tenemos acá, reaccionan con antígenos de alta frecuencia, es decir, que la mayoría de gente no posee estos antígenos. Por lo tanto, cuando alguien tiene este fenotipo, cuando alguien tiene este grupo sanguíneo, vamos a ver que va a ser muy raro encontrar sangre disponible o sangre compatible para esta persona, porque el 79% de las personas tienen los antígenos para el cual él forma anticuerpos. Entonces va a reaccionar con antígenos de alta frecuencia, que son estos. Va a reaccionar, va a producir esos anticuerpos contra esos antígenos de alta frecuencia, y eso es prácticamente el 99% de la población. Si sumamos estos dos, vamos a encontrar que casi todo el mundo posee los antígenos y es muy raro quien no los posee. Ok, con respecto a los anticuerpos vamos a hablar de anti-P1, pero también vamos a hablar del anti-P. El anti-P1 es de tipo IgM, es un anticuerpo que aparece de manera natural, serían aquellos anticuerpos irregulares naturales, esa sería su clasificación. Hay raros casos en que se han encontrado anti-P1 IgG, y solo si son IgG realmente van a ser aquellos que van a ser de importancia. Este anticuerpo, como es IgM, es frío, como la mayoría de todos los anticuerpos IgM, y por lo tanto aglutina solamente en la fase salina. Es decir, cuando tenemos una prueba de Coombs, aquí tenemos el ejemplo, esto es lo que nosotros vamos a observar. En la fase de centrifugación inmediata, donde no se ha incubado ni se ha usado la antiglobulina humana, va a reaccionar débilmente. Rara vez va a activar o fijar complemento, y rara vez va a causar una hemólisis en vivo. Va a causarlo en el caso de aquellos raros casos que formen anticuerpos IgG. Así que, aunque es un anticuerpo que presenta importancia clínica, ha sido en muy raras ocasiones donde se ha visto alguna reacción de daño a los pacientes. El anti-P es muy similar a este porque es IgM, pero presenta raros casos de IgG, también es de fase salina y raras veces también lo vamos a ver aglutinando no solo en centrifugación inmediata, no solo en fase salina, sino también en la fase de antiglobulina humana. Este sí puede fijar complemento y además también puede causar enfermedad hemolítica del recién nacido y reacción hemolítica transfusional. Hay que recordar entonces que solo los casos IgG serán los que causen enfermedad hemolítica del recién nacido y reacción hemolítica transfusional. Muy bien, vamos a hablar de alguna curiosidad de este anticuerpo anti-P, y está dado porque está asociado con pacientes que poseen hemoglobinuria paroxística al frío. Estos pacientes que tienen esta condición producen un anticuerpo, y ese anticuerpo es precisamente el que estamos estudiando. Los pacientes con hemoglobinuria paroxística al frío producen un anticuerpo llamado anti-P, y ese anticuerpo es IgG y es reactivo en fase fría, quiere decir que es capaz de causar aglutinación durante la fase fría. Normalmente se forma esta condición secundaria a una infección viral o a una sífilis terciaria. Este anticuerpo es capaz de in vitro, en el laboratorio, en tubo, de unirse a los glóbulos rojos que poseen este antígeno P, en una fase fría, es decir, en fase salina. Sin embargo, cuando se calienta, activa el complemento, se calienta a 37 grados Celsius y termina lisando los glóbulos rojos. Esto que acabo de explicar se llama test de Donat-Landsteimer. Esta es una prueba donde se coloca el suero del paciente contra glóbulos rojos que presenten el antígeno P y se centrifuga. Se va a observar
que no hay reacción en esa fase porque solo ha habido aglutinación. Y una vez que se calienta a 37 grados Celsius, lo que se va a observar va a ser hemólisis. Este es el test de Donald-Steiner y es el que comprueba o el que se utiliza para descubrir si una persona tiene hemoglobinuria paroxística al frío, y es porque esta es una proteína que se llama una hemolicina porque hemoliza bifásica. ¿Por qué bifásica? Pues porque es capaz de reaccionar en dos fases, en fase fría y también en fase a 37 grados Celsius. Muy bien, eso para hablar del sistema P. Continuando con otro sistema, vamos a hablar un poco también del sistema MNS. El sistema MNS, entonces, va a ser el sistema número 2. Los números colocados por la ISBT dependen de los años en que fueron descubiertos. El ABO fue el primero, el sistema MNS fue el segundo, le sigue el sistema P y posteriormente el número 4 es el sistema RH. Este sistema es mucho más complejo que los anteriores porque posee hasta 43 antígenos, dentro de los cuales no vamos a estudiar los 43, sino los más importantes y los de mayor frecuencia, que son el antígeno M, el antígeno N, el S mayúscula, S minúscula y el antígeno U. El S mayúscula y S minúscula claramente podemos ver que son alelo, pero sucede lo mismo con el M y el N. El M es alelo respecto al N y el U no presenta ningún alelo. Muy bien, miremos un poco acerca de su conformación en la membrana del glóbulo rojo. Esto que tenemos acá sería la membrana del glóbulo rojo y vamos a encontrar entonces que los antígenos M y el antígeno M se forman una glucoforina sobre la membrana del glóbulo rojo que se llama glucoforina A. Sin embargo, el S mayúscula y el S minúscula se forman en una glucoforina que es de tipo B. Más adelante vamos a ver dónde está ubicado el antígeno U. Sí podemos ver la diferencia que hay entre el antígeno M y el antígeno N, se encuentra en las posiciones 1 y 5 de esta proteína. Sin embargo, para el antígeno S se encuentra en la posición número 29, mucho más adentro dentro de la cadena. Sucede entonces que cuando se utilizan enzimas proteolíticas, los antígenos del M y los antígenos M y N se ven destruidos por las enzimas porque sus diferencias se encuentran muy a la orilla de la membrana, muy alejados, perdón, de la membrana del eritrocito, y entonces las enzimas son capaces de cortar estos aminoácidos destruyendo los antígenos M y N. Entonces podemos decir que los antígenos M y N son fácilmente destruidos por enzimas. Pero los antígenos S mayúscula y S minúscula no es tan fácil porque su conformación se encuentra mucho más dentro de la proteína. Ok, aquí tenemos los fenotipos y la frecuencia de cada fenotipo. Aquí tenemos una combinación de todo tipo. Para empezar, vamos a ver aquí que tenemos el fenotipo M mayúscula positivo y N minúscula negativo. Como somos bialélicos, sabemos que si el paciente no tiene N mayúscula, entonces lo que el paciente tiene es una doble conformación de M. Aquí lo podemos observar. Su fenotipo se va a expresar solamente como el antígeno M y lo que indica es que su genotipo es doble M. Esto lo poseen un 28% de la población. Un 50% de la población es heterocigoto para M y N. Si podemos ver aquí, el fenotipo se expresa en ambos y por lo tanto el genotipo es el mismo, M y N. Y un 22% de la población es homocigota para N. Se expresaría fenotípicamente solo como N y no observaríamos el antígeno M. Igual las conformaciones para S mayúscula, S minúscula son bastante variados. No hay unos antígenos que sean de muy baja frecuencia, como fue el caso del sistema P. Si vemos cada antígeno de manera individual, entonces vamos a encontrar la siguiente determinación, algo particular, y es que este antígeno, el antígeno U, se encuentra en el 99.9% de toda la población. Es decir,
que un hematíe U débil o U negativo, alguien que no posee el antígeno U, es extremadamente raro y donde se ha detectado más que todo solo ha sido en raza negra, pacientes que no poseen el antígeno U. Nuevamente, entonces podemos hablar que el sistema U, que el antígeno U es un antígeno de alta frecuencia porque se encuentra en la mayoría de la población y por lo tanto, alguien que no posea este antígeno de alta frecuencia, le será muy difícil encontrar una sangre compatible porque la mayoría de la población sí posee este antígeno. Hablemos de los anticuerpos de cada uno de estos antígenos. Vamos a comenzar con anti-M y N, que son alelos. Estos anticuerpos son naturales, nuevamente entonces es una clasificación de anticuerpos irregulares pero naturales. Son de tipo IgM, raras veces encontramos unos pocos IgG, son fríos y por lo tanto siempre es la misma situación. Si son IgM, son fríos, si son fríos, aglutinan en fase salina. No fijan complemento normalmente, pero también se suelen formar estos anticuerpos en pacientes que poseen quemaduras. Muestran dosaje. ¿Qué significa mostrar dosaje? Aquí comenzamos a ver este término por primera vez. Cada vez que leamos que algo muestra dosaje, es lo mismo que leer que presenta efecto de dosis. Estos anticuerpos muestran dosaje. Lo que significa es que los anticuerpos M y N reaccionan mucho mejor con células de tipo homocigotas. Fíjense bien. Cuando se presenta un anticuerpo anti-M, entonces reaccionará fuertemente si los antígenos que estamos usando, las células que estamos usando son de tipo homocigotas y no heterocigotas. Si se trata de células heterocigotas, entonces es posible que no detectemos estos anticuerpos o que la reacción sea de una cruz o mucho más leve, porque estos anticuerpos les gusta presentar una doble dosis del antígeno para poder expresarse, para poder observarlas. Entonces, cuando hablamos de efecto de dosis, se refiere a sistemas donde los anticuerpos necesitan una doble expresión del antígeno para poder observar su reacción de manera mejor. Lo mismo sucede para N. N va a requerir una conformación de antígenos homocigotos para poder observarla. Y cuando está en estado heterocigotos las células, el anticuerpo N pudiera no detectarse. Estos anticuerpos, si no reaccionan a 37, es decir, si no son estos raros casos IgG, no tienen una importancia clínica. Es muy raro encontrar el anti-N, ya que la mayoría de la población posee ese antígeno N. Y también se pueden encontrar en pacientes renales que son dializados con equipo que es esterilizado con formaldehído. Hablando de los antígenos S y S mayúscula, S minúscula, son exactamente lo contrario a los M, ya que estos, la mayoría son IgG, y por lo tanto, si son IgG, reaccionan a 37 grados Celsius y van a reaccionar también en fase antiglobulina humana. Algunos pueden presentar el efecto de dosis o dosaje, como mencionábamos anteriormente, no todos. Son capaces de fijar complemento y son capaces, como son de tipo IgG, estos siempre van a causar reacción hemolítica transfusional o enfermedad hemolítica del recién nacido. Nos queda un anticuerpo más, que es el anti-U, que es muy raro, ya que el 99% de la población posee el antígeno. Solo van a formar anti-U el 0.01% de la población que no posea ese antígeno. Este anti-U habíamos quedado pendientes de mostrar dónde está ubicado, y está ubicado también en la glucoforina B, mucho más adentro de lo que se encuentran los antígenos S mayúscula o S minúscula. Por lo tanto, si una persona tiene el S mayúscula o tiene el S minúscula, también tendrá el antígeno U siempre. Por eso es que la mayoría de la población es U positivo. Este anticuerpo lo carecen las personas que no tienen la glucoforina D, ¿verdad? Solo las personas que no tengan toda esa glucoforina van a ser aquellos que no van a tener el anticuerpo. Este es de IgG y es de importancia clínica y puede ser encontrado también como un autoanticuerpo en la enfermedad hemolítica autoinmune. Dentro de las peculiaridades que tenemos es que la glucoforina A y la glucoforina B son receptores del Plasmodium falciparum. Sabemos que es un agente etiológico para la malaria
y significa que a alguien que le haga falta esas glucoforinas en la superficie de ese eritrocito no será infectado con Plasmodium falciparum porque en sus eritrocitos hace falta el receptor que recibe a este parásito, que adentre este parásito dentro de la célula. Por lo tanto, es un medio de protección que tienen algunas personas para este parásito. Vamos a entrar entonces al siguiente sistema. Este sistema es bastante sencillo, el sistema Lutera. Algunas generalidades, es el número 5 y fue descubierto en un paciente con lupus eritematoso. Posee solo dos antígenos de importancia clínica, que es el Luteran A y el Luteran B, ¿verdad? Cada uno de estos tienen distinta frecuencia y lo que vamos a encontrar aquí de esta manera. La mayoría de la gente, si nos fijamos bien, es Luteran B positivo nada más. Homocigoto para el antígeno B porque no poseen el A, un 92% de la población. Quiere decir que el antígeno B es un antígeno de alta frecuencia. Es mucho más raro encontrar a alguien que sea solo homocigoto para A, solo un 0.15 de la población. Y existe gente que no expresa ninguno de los dos antígenos y es mucho más raro. Por lo tanto, aquí tenemos antígenos de muy alta incidencia como el B y de muy baja incidencia como es el antígeno A. Esos antígenos son glicoproteínas, están al igual que el sistema P poco desarrollados al nacer, por lo tanto nuevamente vamos a hablar de que no se va a presentar una enfermedad hemolítica recién nacido por estos antígenos, va a ser muy extraño porque al momento de nacer están pobremente desarrollados. Otra cosa que va a ayudar a que no sean dañinos es que son poco inmunogénicos, o sea, no son capaces de despertar una reacción inmune potente. Estos no se ven alterados por la enzima, o sea que no se destruyen con ellas. Ya vimos en las frecuencias que es más común encontrar el antígeno Luteran B y no el A. Y está ampliamente distribuido en los tejidos, como miramos en las diapositivas desde el inicio. Los anticuerpos que produce este sistema, vamos a ver cada uno. Los Luteran A son naturales y son de tipo IgM, pero a veces tenemos IgG e IgA y no son clínicamente significativos por aquello de que no son muy inmunogénicos. Sin embargo, el Luteran B sí son IgG, más bien los raros son los IgM y los IgA, y aunque no son muy inmunogénicos, pueden destruir eritrocitos, o sea, acortan la vida de los eritrocitos una vez que se transfunden. Es decir, si se transfunde una sangre que posee el antígeno Luteran B, si la persona posee el anticuerpo anti-Luteran B, va a destruir los eritrocitos acortando su vida.